que debe pagar nuestro producto para el ingreso a ese país, ¿sí? O cualquier otra tasa impositiva, porque hay países que supeditan, la partida arancelaria está supeditada o está atada pues a un tema de otros gravámenes o otras tasas impositivas, no solo al arancel y al IVA. Entonces pueden haber impuestos al deporte, impuestos al consumo, impuestos a la educación. Hay diferentes tipos de impuestos que uno le puede cargar a la mercancía en virtud de la composición, el bien o el destino del mismo. Entonces, por ejemplo, hay tasas impositivas que son cero para el tema de cuando queremos vender libros, porque efectivamente hay países que promueven la cultura y de alguna manera poniendo tasa impositiva cero, pues lógicamente se puede importar con mayor regularidad el tema de los libros. Entonces, digamos que una vez clasificado, eso me permite a mí determinar cuántos impuestos debe pagar mi producto en el exterior. Lo otro, una vez yo identifique ese código, me va a permitir revisar la aplicación de las restricciones, ventajas derivadas de los tratados internacionales y aranceles preferenciales. ¿Qué quiere decir esto? Con ese código yo simplemente ingreso al país de destino, reviso si efectivamente dentro del país de destino tenemos algún tipo de acuerdo internacional suscrito entre Colombia y ese país, y si está suscrito y vigente, lo que reviso es que si dentro de ese acuerdo la partida arancelaria por la cual va despachado mi producto tiene alguna ventaja, es decir, puede ingresar a ese país con un beneficio. Si pagaba por decir algo el 10, posiblemente con ese beneficio que pagando el 5, el 2, el 3. Entonces, para eso me sirve, para determinar qué aranceles preferenciales le podemos aplicar una vez ingrese la mercancía al lugar de destino. Lo otro que me permite determinar es la aplicación de normas complementarias. Entonces, lo que yo decía, si yo voy a exportar, no sé, carne de caballo, carne de vaca, carne de cerdo, cada una de esos bienes clasificados arancelariamente tienen unas restricciones de acceso o de ingreso. Entonces lo que nosotros hacemos es básicamente revisar cuáles son esas restricciones. Entonces, un permiso fitosanitario de la entidad reguladora del país en el cual va a ingresar, un visto bueno, una medida fitosanitaria, un cupo mínimo para despachar. Sí, hay legislaciones que Manuel Alejandro me está sugiriendo que explique cómo se divide el arancel, pero pues es una parte, Manuel, que tengo por eh, presupuestada más adelante. Digamos que lo que estoy tratando de contextualizar es cuál es el efecto jurídico de clasificar para que lo tengan como presente. Lo otro es el tema de nivel de incentivos y por último, pues la excepción de otros impuestos de la importación, que era lo que les comentaba, que básicamente, dependiendo del bien o del servicio, nosotros efectivamente hay productos que entran con algún tipo de excepción de impuestos en virtud de que se promueve algo internamente en el país de destino. La estructura arancelaria que nosotros definimos o que Colombia adoptó es una estructura que está en un decreto que es 4589 del 2006. Básicamente lo que establecimos fue una nomenclatura que cobija el tema de los países andinos y que llamamos nomenclatura andina. Es una nomenclatura homologada pues por el OMA, que es la Organización Mundial de Aduanera, en la cual se designan todas las políticas referentes a la ejecución pues de esa estructura jurídica del arancel. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros cogemos esa estructura jurídica y tiene básicamente, eh, voy a volver a repetir la pregunta porque es que me han pasado aquí cada rato alertas y veo que hay gente que está sin escuchar. Perdón la interrupción, pero pues no puedo seguir hasta que todo el mundo esté en el mismo tema. Entonces, me pueden contestar si son, hay tres personas que efectivamente tienen problemas puntuales, pero ¿los demás se escuchan bien? Entonces creo que, pues como son tan pocas las personas que no están escuchando, creo que es un tema de configuración del equipo de ellos. Ok, listo. Entonces, básicamente, ¿cuál es la estructura jurídica que tiene esa codificación? Tiene esa
ese sistema armonizado. Tiene una parte que es una codificación, otra parte que son unas normas legales y, y unas últimas partes que son unas normas de interpretación. ¿Qué tiene la codificación? La codificación indica que hay 21 secciones dentro de ese sistema, hay 97 capítulos, hay un capítulo 98 que pues lo llaman de tratamiento especial, pero que básicamente corresponde a envíos urgentes por avión o a unas mercancías muy restringidas. Hay unas partidas que básicamente son desdoblamientos de los capítulos, que son más de 1200, son las de 4 dígitos, y hay unas subpartidas que son desdoblamientos de una partida que hay más de 5000 dentro del arancel. Lo importante, lo que a ustedes les debe preocupar el tema es clasificar efectivamente bien y definir bien la subpartida, porque la subpartida, los 4 dígitos, son homologables a nivel internacional. Eso les permite determinar o preguntar o efectivamente hacer un estudio de mercado en virtud de esos 4 dígitos para levantar información tendiente a determinar si su producto o bien exportado efectivamente es competitivo e efectivamente también puede revisar las estadísticas y la variación tanto de la producción de ese bien en el mercado local, así como la importación revisar cuáles son sus principales competidores, a qué precio están vendiendo, si ustedes efectivamente sí son, cuánto demanda ese mercado internacional, todo a través de la correcta identificación de la partida arancelaria. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer ahorita es, ya revisamos que el arancel, lo vamos a llamar así general, tiene 3 partes. Una parte que es la codificación, que son los numeritos, una tema que son las notas legales, otro que son las notas de interpretación. ¿Sí? Eso es lo que nos va a orientar un poquito más de cómo clasificar correctamente. Entonces, la codificación encontramos 21 secciones, 97 capítulos, un capítulo 98 que es para tratamiento especial, partidas y subpartidas que simplemente son desdoblamientos, es información adicional que efectivamente nos permiten ubicar correctamente el producto. ¿Qué nos va a preocupar? La partida arancelaria, ¿sí? Para poder hacer el tema de la búsqueda, la investigación posterior en el mercado internacional de qué tan competitivos somos. Entonces hasta ahí vamos. Entonces les voy a explicar una por una esos 3 tópicos, la codificación, las notas legales y nos vamos a referir mucho en las notas de interpretación, porque efectivamente son estas las que nos permiten clasificar correctamente un bien dentro de esa codificación. Entonces, les voy a dar unos ejemplos de las secciones. Entonces, yo hablo de arancel, encuentro 21 secciones y dentro de las secciones encuentro 3 cosas. Encuentro cosas como sección séptima, plástico y manufacturas, cauchos y sus manufacturas. Sección 11, materias textiles y sus manufacturas. Sección 15, metales comunes y manufacturas de costos. Miren que las secciones son de alguna manera indicativas frente al bien o producto que nosotros requerimos clasificar. Entonces, lo primero que hacemos es revisar dentro de esas 21 secciones dónde posiblemente pueda estar clasificada la mercancía. Entonces, digamos que como tema indicativo es bastante importante que le den una revisadita. Tanto las secciones como los capítulos que se encuentran estructurados de manera progresiva y en orden creciente bajo la temática de productos naturales, es lo primero que vamos a encontrar. Materias primas, después lo vamos a encontrar. Desperdicios, desechos, residuos, cortes y cenizas de esas materias primas. Después vamos a encontrar productos terminados y semielaborados y semifacturados, y por último vamos a encontrar productos terminados y manufacturados. Quiere decir que, como les decía, la estructura va de forma progresiva según las características del bien. Entonces va a empezar de lo más simple a lo más complejo. Entonces vamos a empezar de lo simple a lo más complejo. Lo otro es el tema de los capítulos. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, quedemos en la sección 15 donde dice metales comunes y manufacturas, abrimos el arancel y dentro de eso encontramos una serie de capítulos. ¿Sí? Entonces en esta le corresponde el capítulo 72, el 73, el 74. Entonces por eso están subrayados. Básicamente, por ejemplo, metales comunes y sus manufacturas. Dentro de eso tenemos unos que son los metales comunes y manufacturas, que son fundición hierro-acero, manufacturas de fundición hierro-acero, cobre y sus manufacturas. Entonces mire que cada vez lo vamos desagregando un poco más. Insisto con el tema de las personas que tienen problema con la imagen, reiniciar el equipo, ¿sí?
porque como les cuento es un tema muy particular, no son todos los usuarios, entonces me imagino que es un tema de cómo ustedes tienen configurados sus equipos. Entonces sigo, en el tema de los subcapítulos. ¿Qué son los subcapítulos? Yo entro a una sección, reviso un capítulo y posteriormente encuentro subcapítulos. Entonces, por ejemplo, en lo que estamos, volvamos a la sección 15, que son metales comunes y manufacturas, tenemos ahí un capítulo que es el capítulo 72, que habla de fundición, hierro y acero. Tenemos unos subcapítulos que es el 1, 2, 3, 4, y que vemos en el 3 que dice acero inoxidable, y después entramos a ese capítulo de acero inoxidable y comenzamos a revisar la partida. Entonces comenzamos, es que en la sección 15, en el capítulo 72, en el subcapítulo 3, acero inoxidable, podemos encontrar los productos de la partida 7222 que corresponden a barras y perfiles de acero inoxidable. Ejemplos de subpartidas. Las subpartidas son las que les indiqué que tenían de 6 a 10 dígitos. Los 10 dígitos corresponden a desdoblamientos del tema de país. Entonces, por ejemplo, volvamos a lo mismo. Sección 15, 15 metales comunes, capítulo 72, fundición hierro de acero, subcapítulo acero inoxidable, partida 7222, barras y perfiles. Tenemos las barras simplemente obtenidas o acabadas en frío, y dentro de esa tenemos de sección circular de diámetro inferior o igual a 65 milímetros. Entonces miren que nosotros vamos, el arancel se va desagregando, como les indico siempre va a aparecer de lo más simple a lo más complejo, y cada una de estas reglitas, cada uno de estas títulos, capítulos, subcapítulos, secciones nos dan de alguna manera, nos indican de alguna manera dónde podemos clasificar nuestros productos. Ahorita revisamos las reglas que les indicaba y con eso lo podemos como detallar un poquito más. Este es un ejemplo de una subpartida que es básicamente una subpartida de carnes. Entonces, si yo les decía, la partida tiene, los dígitos de la partida tiene 10, básicamente los dos primeros son el número del capítulo, los que siguen son la partida como tal, los 4 primeros. El tercero y cuarto corresponden a la ubicación de la partida dentro del capítulo. Los 6 siguientes, los 6 primeros corresponden a su partida, que como les indicaba desde el sistema armonizado y es general, pues. Los 8 siguientes son la andina, es decir, para los países que estamos dentro del pacto andino utilizamos los 8 dígitos, y los 10 dígitos corresponden al arancel colombiano, es decir, los doblamientos que hace cada uno de los países para poder identificar de alguna manera mejor su producto, o porque quieren seguir desagregando según las características de ese bien. A esas últimas subpartidas son las que efectivamente tienen el albedrío, la libertad de hacerle modificaciones. ¿Me están escuchando? Ok. Básicamente quedamos en esta diapositiva. Entonces lo que les estaba indicando, cuando es importante hacer énfasis en el tema de la subpartida, porque efectivamente ella nos permite hacer la investigación de mercado y revisar las tendencias del mercado internacional. Yo les sugiero, digamos, revisarlo muy bien, porque es que nosotros cuando estamos haciendo el proceso de importación es muy fácil obtener el tema de la clasificación arancelaria, pero en el tema de exportación y explorar un mercado internacional, cuando no tenemos claro qué codificación corresponde, podemos caer en errores y calcular mal los costos del producto en el mercado exterior y creer en ese momento que somos suficientemente competitivos, o que el producto efectivamente va a tener aceptación en el mercado internacional, y posiblemente por no hacer bien esta clasificación caigamos en errores. Entonces les sugiero es como revisarlo muy bien. Lo que yo les decía, ya revisamos de alguna manera el tema de lo que tiene la estructura del sistema armonizado, que son 3 partes. 1, la codificación. 2, vamos a revisar ahorita las notas. Y 3, vamos a revisar las reglas. Ya tenemos clara la codificación, ¿cierto? La codificación son simplemente el tema de la ubicación numérica de los productos dentro de un sistema armonizado.
Entonces ya sabemos que lo primero es un capítulo, que lo que sigue es una partida, una subpartida, lo que tenemos que investigar del sistema armonizado en general, lo que atañe a la andandina, que es la región, y por último lo que atañe a Colombia. Pero yo quiero revisar efectivamente, son las normas que nos permitan de alguna manera clasificar. Entonces vamos a revisarlas una por una para que si tenemos dudas son muy complejas, entonces en eso sí me quiero demorar un poquito. Eh, nosotros ya dijimos el tema de lo primero, vamos a definir qué son esas reglas generales. Básicamente son reglas que definen procesos a seguir para clasificar las mercancías cuando su identificación no resulte clara según el texto de la partida y las notas legales. La correcta aplicación de estas reglas generales conduce a la determinación de la partida, posición o código que corresponde aplicar a cada artículo. Bien entendido que a cada mercancía solo se le puede corresponder un código, aunque esta concreción resulte más o menos laboriosa. ¿Por qué les indicaba esto? Porque si bien hay muchas, puede generarse suspicacia en el momento de clasificar, los bienes solo pueden ser clasificables por una sola subpartida. Entonces, yo les sugiero, digamos, aplicar estas normas en virtud de lo que nosotros, de la interpretación que nosotros les hagamos. Hay un tema pues como les indico, las preguntas dejémoslas para el final, pero pues lo estoy viendo ahí y quisiera como contestarles algo. La clasificación arancelaria, nosotros efectivamente la podemos hacer en virtud de la interpretación de las normas que les voy a explicar, ¿sí? Sin embargo, las normas son complejas. Como son complejas, nosotros tenemos tres alternativas. Dos alternativas que tienen un hecho económico, es decir, tienen un valor económico por clasificarlas, o una alternativa que es hacerla a través de un ente externo o a través de un ente que digamos, sea trazable pues dentro del comercio exterior y que efectivamente su función o su estructura corporativa le permite hacerlo y que sea, digamos, de carácter nacional. Entonces, yo no sé, digamos, yo les explico ahorita las 6 normas, no las entendimos, no las pudimos aplicar, resulta que son muy complejas y yo decidí no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo tres alternativas, como les indico. Una, contrato un agente de aduana, la responsabilidad de clasificar sería de parte de ese agente de aduana. La agencia de aduanas, digamos que lo que hace es simplemente tomar una información que nosotros le damos, que es una descripción técnica de los productos, en algunas casos algún tipo de muestra y algún otro tipo de variable que permita determinar ese bien o producto que es y clasificarlo, y pues la responsabilidad en ese momento es transferible, es decir, es transferible para ellos, y en el momento que exista alguna repercusión o algún impedimento para la salida o ingreso de la mercancía, pues la responsabilidad sería de ellos ante la entidad aduanera y no ante nosotros. La otra alternativa, lógicamente, pues estas personas tienen una póliza para constituirse y y les implica un desgaste de personal y lógicamente por eso hacen un cobro. Actualmente una clasificación arancelaria está entre 300.000 y 700.000 pesos dependiendo de la complejidad del bien o producto que se requiere clasificar. Entonces, pues digamos que si yo tengo la posibilidad de hacerlo directamente, pues yo no pagaría ese dinero. Pero si veo que efectivamente no interpreté las normas y efectivamente mi bien está complejo y lo puedo hacer, pues lo haría. Digamos que ¿por qué cobran tanto? Porque efectivamente lo hacen de una forma más expedita que lo otro que les voy a nombrar. La otra forma de clasificar, si cuando una vez definidas las normas no las entendí y no las pude aplicar, es a través de la DIAN. Digamos, la DIAN tiene una oficina de clasificación en la cual nosotros diligenciamos un formulario, que es un formulario muy sencillo, en el cual damos información técnica del producto, adjuntamos unas muestras y hacemos una serie de acotaciones para que ellos efectivamente puedan hacer la clasificación. La mandamos a esa oficina, está en la oficina central aquí en Bogotá, en la Sexta, y esa oficina recepciona, hacemos el pago de medio salario mínimo y 60 días después, a través de resolución, ellos nos expiden qué mercancía es. Posiblemente durante el desarrollo, digamos que por experiencia, durante el desarrollo de ese trámite, la DIAN requiere información adicional a la expuesta o manifestada dentro del formulario inicial. Entonces, ellos cada vez nos envían un correo electrónico pues a la persona que quedó designada dentro de ese formulario para hacer seguimiento, solicitando información para, mm, para poder clasificar el producto. Los 60 días comienzan a cortar a partir de que yo entregue esa información adicional, es decir, radiqué hoy,
pasaron 5 días, la DIAN me sugirió que necesito más y que necesita más información, le retroalimento lo que me está pidiendo y a partir del día que retroalimenté comienzo a contar los 60 días. Entonces digamos que el tema no es que sea tan expedito. ¿Qué tiene de ventajoso? Digamos, tiene una desventaja y es el valor económico, medio salario mínimo, que cuando pues nosotros estamos empezando es un poco complejo para hacer gastos adicionales, pero tiene una ventaja muy grande y es que efectivamente quien está avalando la clasificación arancelaria de su producto es una entidad estatal, es una entidad reconocida, es la persona que efectivamente regula el comercio exterior colombiano y que efectivamente pues tienen todo el albedrío para hacer la clasificación. En cuanto a la otra posibilidad que nosotros tenemos, es recurrir a dos entidades que efectivamente actualmente lo vienen haciendo y es la de ProExport a través de los CX, que son básicamente puntos de atención en el país dedicados a disipar dudas relacionadas en comercio exterior. ¿Qué hacen los CX? Simplemente le asignan, usted como exportador va, se presenta, indica que quiere exportar un producto y que tiene unas características específicas. Los X de ProExport trabajan de la mano con las universidades y sobre todo con las universidades que tienen, eh, comercio exterior implícito dentro de su programa curricular. Entonces le asignan un estudiante que le ayuda a hacer la trazabilidad y seguimiento y que efectivamente le ayuda a clasificar su producto. ¿Qué es lo complejo, digamos, del SEIKI o dónde está como la problemática que efectivamente la demanda es muy alta y que posiblemente la adjudicación de un estudiante para que le haga el seguimiento y el proceso, pues es un poco compleja. Sin embargo, pues a mí se me hace una muy buena alternativa en virtud de que no tiene ningún costo, ¿sí? Y lo otro es que efectivamente son profesionales los que están asesorando esa clasificación arancelaria. Desafortunado o afortunado es que tienen un tema de pasantía implícita, entonces muchas veces pues uno como pasante no tiene, digamos, la capacidad pues para discernir ciertas cosas y posiblemente cometa errores, pero pues también hay que abonarle el hecho de que es un tema de un servicio gratuito, que es un servicio efectivamente totalmente de responsabilidad social, que lo hacen dentro del programa de promoción de las exportaciones, que lo hacen con un coordinador general totalmente supervisado. Entonces, pues posiblemente los errores sean muy pequeños. Lo otro es que también se me hace es un trámite expedito, es decir, una vez asignado el estudiante y el coordinador para que le agilice ese trámite, es muy rápido. Entonces, en el tema del SEIKI, digamos que la parte preliminar, que es la asignación, es la compleja, pero una vez asignado es muy rápido que le colabore. Y la otra parte la pueden hacer directamente con la Cámara de Comercio de Bogotá, dentro de este mismo programa que se llama Bogotá Exporta, y dentro del Centro de Internacionalización de la Cámara de Comercio. Ellos tienen una serie de profesionales a los cuales ustedes tienen que, a través de correo electrónico, le pueden dirigir sus preguntas y sus inquietudes. Entonces espero que con esta como paréntesis que hice, pues ustedes puedan determinar cuáles son las alternativas que tienen para clasificar su mercancía. Entonces ya les di la primera, lo hago a través de la DIAN, la segunda lo hago con un agente de aduana, la tercera lo puedo hacer con el SEIKI, la cuarta lo puedo hacer a través de la Cámara de Comercio, o la quinta, y lo que pretendemos hoy es lo puedo hacer yo directamente, interpretando lógicamente de la manera más correcta posible las reglas generales para clasificación de mercancía. Entonces lo que le decía, las reglas pues simplemente me permiten clasificar las mercancías cuando la identificación no resulte clara según el texto de las partidas y notas legales. Entonces es súper práctico. Yo les voy a agradecer una cosa a todos y espero que me colaboren con eso porque es un poco irrespetuoso el tema de estar hablando y pues sé que lo hacen en un tema de proactividad unos con otros, pero resulta incómodo porque no logro de alguna manera mantener la atención porque pues la intención del curso es tratar de brindar las herramientas desde aquí. Distraen, como dice Mónica. Entonces, porfa, les agradezco porque es que desafortunadamente ustedes no lo ven, pero yo sí veo cada rato relámpagos en mi pantalla. Entonces, si bien yo sé que los aportes que ustedes hacen son muy importantes y retroalimentan mucho, entonces de alguna manera sí pueden distraer. Ustedes los ven allá normal, pero yo los veo aquí como relámpagos. Entonces, cada rato que eso, primero me pueden bloquear el equipo y segundo, pues lógicamente no permiten que tenga la adecuada concentración y tenga que desviarme de los temas. Entonces, les agradezco nuevamente.
Entonces, como les decía, ya les identifiqué como quienes lo pueden hacer. La idea de este curso, pues, de esta conferencia ahorita es que ustedes lo hagan directamente para que no caigan en esos sobrecostos, digamos, del proceso. Entonces, pues vamos a tratar de definir esas reglas, de que las entiendan. Son complejas, no les voy a decir mentiras, es un tema de practicidad, pero también en virtud de que nosotros las hagamos, las vayamos leyendo e interpretando, pues nos pueden ahorrar costos y lo otro es que nos pueden generar herramientas en el momento de generar algún litigio a nivel internacional, algún problema, porque puede pasar que nosotros enviemos un producto clasificado con un código y allá la aduana de ese país nos indique que no, que ese no es el código, que tenía que pagar más arancel, que tenía que pagar más gravámenes, alguna otra tasa impositiva. Entonces nosotros, si conocemos bien la normatividad, de alguna manera podemos arguir que las cosas se estaban haciendo correctamente. Si ya llegamos a un tema más complejo, pues lo podemos trasladar al tema de que sea la DIAN, que como ente regulador del comercio exterior colombiano, de un concepto. Si efectivamente el concepto es que lo que nosotros, la clasificación está incorrecta, pues nosotros efectivamente tenemos que hacernos partícipes de ese concepto y efectivamente comenzar a despachar bajo esa partida arancelaria. Sí, es los que le quería decir. Entonces, básicamente eso es lo que buscan las reglas. Ahorita las vamos a explicar una a una, pero entonces era como para devolvernos al tema de lo que les había dicho de la estructura del arancel, que dentro de la estructura del arancel aparecían además de los capítulos, secciones y estas cositas, aparecía el tema de las reglas, eh, y aparece otra cosa que es muy importante, que son las notas. Cuando yo reviso las notas básicamente son notas de carácter legal. ¿Sí? Son nóticas de carácter legal. Esas notas dentro de la estructura del sistema armonizado tienen un objetivo muy particular y es básicamente precisar el contenido y el alcance de las secciones, capítulos o subpartidas de la nomenclatura. Las notas legales son de diferentes tipos. Hay unas que son excluyentes, es decir, yo cogí, abrí el arancel si lo tengo de forma física o voy y lo miro magnético en la DIAN y reviso si mi nota legal aparece como excluyente. Aparece este capítulo sección no comprende. ¿Sí? Y si dice no comprende sillas forradas en cuero, pues ya sé que ahí no tengo que clasificar mi producto. Si son definitorias, es decir, si arrancan con la frase se entiende por sillas sillas en cuero, forradas en cuero de cuatro patas, las sillas presentadas así, así, quiere decir que ahí va ahí mi mercancía. Incluyente. Si dentro de la nota de capítulo yo encuentro cosas como comprende únicamente las sillas forradas en cuero. Entonces quiere decir que por ahí también va mi producto clasificado. De precisión. Hay unas que son muy específicas. Eh, una pregunta nuevamente, ¿me están escuchando y me están entendiendo? Ok, entonces veo que tienen problemas, pero son como problemas muy particulares. Entonces voy a seguir. Las de precisión, ellas son muy pocas dentro del arancel, pero aparecen de precisión e indican cosas como en la partida número 06, 07, 03, se entiende. Entonces allí más allá de decirme el texto de la subpartida, aparece además explícito alguna serie de productos, ¿sí? Que nos permiten determinar si nuestro bien o servicio están allí dentro de ese capítulo. Ok, hice un refrescar porque hay gente que me está indicando que ya no tiene imagen, entonces lo que hice fue refrescar el sistema. Lo otro que aparecen son notas de capítulo, notas legales mixtas, en las que indican se entiende, en la partida tal se encuentran, se entienden por X o Y productos los siguientes, entonces allí pueden estar nuestros productos. Y unas que son notas de aplicación universal, es decir, aparecen casi que en todo el arancel y dicen, en la nomenclatura se entiende por caballos, todos aquellos equinos de cuatro patas, es como lo que me especifica, son súper específicas en virtud de lo que nosotros estamos, en virtud de lo que nosotros estamos clasificando. Entonces ya sabemos que tenemos un componente de categorización, que son básicamente secciones, capítulos, partidas, subpartidas. Tenemos un componente que son las reglas para interpretar y tenemos un componente que son las notas, ¿sí? Las notas legales que nos permiten de alguna manera identificar o revisar el alcance de esas secciones, capítulos o subpartidas que nosotros hemos definido.
¿sí? Entonces son como los tres grandes componentes que nosotros debemos que tener en cuenta en el momento de hacer la clasificación o en el momento de revisar un arancel. Entonces vamos a empezar a tratar lo que les digo, vamos a tratar a partir de las reglas generales, eh, tratar de clasificar nuestra mercancía, porque no arriesgarnos, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer. Y la primera norma dice, los títulos de las secciones de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas o sección y de las notas de la sección o del capítulo, y si no son contrarias a los textos de dichas partidas o notas de acuerdo con las demás reglas interpretativas. Es decir, yo entré a la sección, lo que yo les decía, revisé el nombre de la sección, revisé el nombre del capítulo, revisé el nombre del subcapítulo, pero ojo, yo tengo que tener en cuenta que esto es simplemente indicativo. El hecho de que sea indicativo me sugiere que tengo que explorar al interior del arancel para determinar si efectivamente el texto de la partida y la nota del capítulo sí acoge el producto en el cual yo estoy clasificando. O sea, el hecho de que ahí diga camas no significa que ahí vayan todas las camas, porque puede decir camas de madera y no estén las camas metálicas. Entonces, si bien dice camas, el nombre del capítulo, no puedo decir que ahí van todas las camas. Entonces tengo que remitirme al texto de la partida que dice específicamente cama de madera, ¿sí? O a la nota de sección que diga por allá arriba, este capítulo incluye las camas de madera, y ahí sí puedo decir que efectivamente estoy clasificando. Sí, es como la primera normita. Es la normita más sencilla, porque las otras, como les indico, son más complejas. Entonces, esa es como la primera parte. La segunda normita, o la segunda regla, pues, es una regla mucho más compleja. La voy a dividir en cuatro partes. Básicamente ella tiene un orden clasificatorio que determina que se pueden clasificar teniendo en cuenta dos variables. Entonces voy a tratar inicialmente vamos a leer el texto que nos da la OMA, la Organización Mundial de la Aduanera, que efectivamente aparece en todos los aranceles en todos los países, pero pues posteriormente lo que vamos es a releerla dividiendo por partes el texto para identificar cómo podemos clasificar de la manera más idóneamente posible. Entonces dice la primera parte, cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza también el artículo incompleto o sin terminar, siempre que ya presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al artículo completo o terminado o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes cuando se presente desmontado o sin montar todavía. Esta es una norma bien compleja. Básicamente, ¿de qué habla esa segunda norma? Habla de la presentación, de cómo pueden venir presentadas las mercancías. La primera parte de la regla 2A la voy a explicar para que nos contextualicemos un poquito. Dice, cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza también al artículo incompleto sin terminar, siempre que ya presente las características esenciales del artículo completo o terminado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hace esta norma? Amplía el alcance de las partidas que mencionan un artículo determinado de tal forma que comprendan no solo al artículo completo, sino también al artículo incompleto o sin terminar, siempre que presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Por decir algo, yo tengo una bicicleta, pero resulta que la bicicleta viene sin llantas. Entonces yo no la clasifico, yo la sigo clasificando como bicicleta, ¿sí? Porque las características del bien o artículo terminado siguen siendo las esenciales. En cuanto al hecho de que la forma en que se presente un artículo puede considerarse como completa o incompleta, siempre dependerá de que todas sus partes o elementos constitutivos o carezcan. Siempre dependerá de que tenga todas sus partes o elementos constitutivos o carezca de alguno de ellos. En el caso de carencia, habrá de estimarse si las partes o elementos de que carece son suficientes para determinar la pérdida de la naturaleza. Por decir algo, lo que yo les decía de la bicicleta. Yo traje la bicicleta, pero resulta que viene desmontada, trae las ruedas, sigue siendo bicicleta, o traigo la bicicleta, pero resulta que no trae las ruedas. Entonces,
sí, sigue siendo clasificado como bicicleta porque los elementos o los cuales carece, que efectivamente son las ruedas, no son suficientes para determinar la pérdida de la naturaleza del artículo como tal. Eh, yo le sugiero como no hacer, ¿cómo se dice? Como revisar esto de manera detenida en caso particular sin que pueda hacerse generalizaciones, digamos, a este respecto, porque sí pueden generarse ambigüedades en el momento de clasificar. Pero pues es lo que les puedo sugerir en este momento. Si ustedes tienen casos particulares, porque efectivamente yo, aparte de ver aquí un chat general, veo un chat particular, es decir, a gente que me está escribiendo directamente al chat. Entonces, em, si quieren que les ayude con ese tema particular, no tengo ningún problema. Yo les indico mi correo electrónico y efectivamente revisamos cada uno de los accesorios, bienes y productos que ustedes quieran em, clasificar y con todo gusto lo tratamos de hacer todos para que no incurran en ese costo. Pero por ahora, pues les pido que no me sigan escribiendo al chat personal, por favor. Entonces ya revisamos como la primera parte de esa regla, ahora revisemos la segunda parte. Dice, alcanza también al artículo completo o terminado o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes cuando se presente desmontado o sin montar todavía. Está destinado a determinar la clasificación de aquellos artículos que se presentan sin montar todavía o una vez montados han sido desmontados para facilitar su transporte, manipulación o montaje en lugares en los cuales su instalación no sería posible de otra forma. Sí, por ejemplo, si pues traigo, no sé, un carro y le desmonté el motor, o no sé, una moto y le quité las cadenas de transporte o de transmisión, pues sigue siendo una moto. A estos artículos también es extrapolable la condición de presentarse incompletos o sin terminar, como ya se adujo anteriormente. Sí, digamos el bien viene sin terminar, pero efectivamente no pierde las características esenciales del bien, sigue siendo clasificable según esas características. Esta normativa o esta segunda parte exige muy pocas aclaraciones en cuanto a su contenido y aplicaciones, y solo nos cabe decir que durante mucho tiempo fue erróneamente interpretada al encontrarse descrita equivocadamente en las notas explicativas cuando citaba que la estructura de esos artículos habían de hacerse mediante sencillas operaciones de montaje. Antes se decía que las notas explicativas decían que si bien venían desmontadas, los procesos de montaje tenían que ser operaciones de operación sencilla, es decir, no deberían incluir el montaje con demasiada estructura o con uso adicional de demasiada fuerza de trabajo o componentes técnicos. Entonces la gente no sabía cómo clasificar, porque efectivamente al traer partes y piezas de un carro, pues efectivamente interviene mucha mano de obra o mucha tecnología, pero finalmente seguía siendo un carro porque todas las partes constitutivas seguían siendo un carro. Entonces las notas antes tenían esa ambigüedad y se les hizo un ajuste a partir del 2005. Entonces, por eso ahorita son mucho más aplicables y mucho más particulares de entender. Ahora miremos el tema de la regla general 2B. Dice, cualquier referencia a una materia en una partida alcanza dicha materia tanto pura como mezclada o asociada en otras partes o en otras materias. Asimismo, cualquier referencia de las manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o de los artículos compuestos se hará de acuerdo con los principios enunciados, en la regla 3. ¿Qué dice esta regla o a qué está destinada? Esta regla está destinada a determinar la clasificación de los artículos de naturaleza mixta, toda vez que en la mayoría de los casos los artículos manufacturados no están constituidos por una sola clase de materia, sino que pueden presentarse como una mezcla, una combinación de dos o de dos o más materiales íntimamente asociados. Una unión o asociación de distintas partes en las que cada una representa una naturaleza diferente. Un artículo formado de dos o más piezas independientes y de distinta naturaleza, pero con un uso específico. ¿Qué otra cosa puedo clasificar ahí o bajo esta regla? Un conjunto, un surtido, un juego formado por distintas unidades físicas de naturaleza variada que a efectos de clasificatorios constituyan una sola unidad. La aplicación de esta regla afecta a los artículos constituidos por la mezcla de varias materias y que como tales no se encuentran recogidos por textos de las partidas. En los casos en que textos de las partidas haga expresa mención de tales mezclas, su clasificación ha de hacerse según la aplicación de la primera regla, es decir, lo tengo que hacer es
por lo que diga la sección o capítulo y no con base en esta regla. ¿Qué otra cosa les puedo comentar de esta regla? En los casos en que las materias mezcladas o asociadas y las manufacturas constituidas por dos o más materias puedan clasificarse en dos o más, o dos o más partidas, esta regla 2b está desarrollada por la tercera regla establecida para la clasificación de artículos de naturaleza mixta. Es decir, nosotros, si vemos que esta regla es demasiado ambigua y nos están hablando efectivamente de materias mezcladas o asociadas, utilizamos la siguiente regla que les voy a explicar. La tercera regla es una regla un poco más compleja y habla de aquellos artículos que son de constitución compleja, de mezclas y de surtidos. ¿Sí? Esa regla cita lo siguiente. Ya todos tienen imágenes que me están escribiendo que no hay algunas personas que no tienen imagen ya. Ok. Entonces, básicamente, cuando una mercancía pudiera clasificarse en dos o más partidas, como yo les decía, a partir de la aplicación de la segunda regla, o por cualquier otra circunstancia, su clasificación se realiza como siguiente, es decir, de pronto me da que puedo clasificarla en un lado o en otro. Entonces, ¿qué me dice la regla? Me dice, la partida más específica tendrá prioridad sobre la más genérica. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran cada una solamente a una parte de las materias que constituyan un producto mezclado o un artículo compuesto, solamente a una parte de los artículos, en el caso de mercancías presentadas en surtidos acondicionados para la venta o por menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho producto o artículo, incluso si uno de ellos lo describe de manera más precisa o completa. Sí, esto tiene que ver con temas, con casos específicos como el tema de los kits escolares, ¿sí? Hay dentro de ellos maletines, reglas, no sé, borradores. Entonces yo lo que tengo que mirar es efectivamente cuál es la partida que se considera, si se tienen partidas específicas, entonces clasificarlos por partidas específicas. Pero si yo encuentro una partida que efectivamente lo describe de manera más precisa, completa, como kit o como parte de algo constitutivo, como mezcla surtido, efectivamente lo puedo arguir que es a través de la regla 3, que allí lo puedo clasificar. La segunda regla dice, la regla 3b dice, los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidos por la unión de artículos diferentes y las materias presentadas en surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación no puede efectuarse de acuerdo a la regla que les indiqué anteriormente, se clasificarán con la materia o el artículo que les confieran un carácter esencial si fuera posible determinarlo. Ya ahorita les doy unos ejemplos. Y la regla C dice, cuando las reglas 3A y 3B no permitan efectuar la clasificación de mercancía, se clasificará en última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse en cuenta. Es decir, si tengo tantas partidas como sea posible, lo que voy a clasificar la mercancía es la última partida por orden de numeración. La orden de numeración se refiere a lo más complejo del bien. Lo que yo les decía, entre el más complejo de todas las posibles partidas, en ese lo voy a clasificar. Como vemos, esta regla prevé tres métodos diferentes de clasificación de las mercancías que por su naturaleza podrían incluirse en varias partidas y se aplica el mismo orden en la que figuran citadas. Así la regla 3b solo aplica si la regla 3a no aporta ninguna solución al problema. Y la regla 3c entra en juego si las reglas 3a y 3b son inoperantes, por lo que hay que considerar que el orden sucesivo de aplicación corresponden a los siguientes conceptos. Entonces, ¿cómo yo hago cuando tengo como ambivalencias en esas reglas? ¿Cómo las utilizo? Yo tengo que revisar, bueno, cuáles son como los conceptos que yo tuviese que revisar para efectivamente no caer en ambigüedades y clasificar lo más correctamente posible. Entonces, ¿yo qué reviso? La partida más específica, el carácter esencial del bien y y la última partida por orden de numeración, es decir, la más compleja. Les voy a dar como un método, esto voy a tratar de ser muy específico porque esto digamos que no se encuentra muy fácilmente en alguna charla. Esto es un tema que me dieron en una capacitación en Perú y es muy particular y me pareció muy bueno y por eso quiero que les presten atención porque es un método de clasificación de la regla 3A. Dice,
La partida más específica tendrá prioridad sobre la más genérica, ¿sí? Ya habíamos hablado de eso. Pero entonces vamos a ver qué establece esa partida. Dice, establece que la partida más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance general, ¿sí? De alcance más general. Eh, Este método constituye el replanteamiento de la primera regla para los artículos compuestos en mezclados, restringiendo de alguna manera su aplicación a las partidas de naturaleza específica. Es decir, que aquellas que identifiquen más claramente y con una descripción más precisa y completa la mercancía considerada bajo esa partida es que voy a clasificar el bien. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieren a cada una de ellas a una sola de las materias que constituyen el producto mezclado, o a un artículo compuesto, o a una sola parte de los artículos, en el caso de mercancías presentadas en surtidos, acondicionados para la venta al por menor, estas partidas hay que considerarlas en relación a dicho producto o artículo, como igualmente específicas, incluso si una de ellas da una descripción más precisa completa. Este método es de sencilla aplicación en aquellos casos en los que la simple contemplación de la mercancía no ofrece dudas respecto a la naturaleza, tal como sucede en los innumerables ejemplos de vida cotidiana que se nos ofrece. Así se nos presenta una mesa con un tablero de madera y las patas metálicas sin estar como, como pegado de alguna manera, lo calificamos a la primera vista como mesa de madera y si se trata de gafas, enseguida lo calificamos por la clase de materia constitutiva de la montura. ¿Sí? Entonces lo que yo les quiero decir es que en ese momento tenemos que mirar es efectivamente la materia constitutiva o la característica esencial del bien y bajo esa característica nosotros hacemos la clasificación. Digamos que donde se presentan más ambivalencias o donde puede aparecer esta norma como más clara es en los capítulos 50 al 60, que habla simplemente que todo lo que tiene que ver con textiles, porque allí son muy susceptibles en el sentido de que tienen muchas mezclas y combinaciones. Lo mismo pasa con el tema de los plásticos. En el capítulo 39, digamos que esos son como los que tienen mayor problema de alguna manera o con los cuales podemos interpretar esta norma eh, o, mm, o no solo interpretarla, sino ponerla en la realidad es a través de la aplicación de esta norma cuando vayamos a clasificar alguno de esos productos que les estoy indicando. Digamos, esas son como la regla 3A. Ahora les voy a decir, digamos, como un método para el tema de la clasificación de la regla 3B. Solo se aplica la regla 3B si la 3A es inoperante y está referido a casos en los que la clasificación de las mercancías debe hacerse según la materia o el artículo que confiera el carácter esencial cuando sea posible determinarlo, porque no siempre es fácil. El factor determinante del carácter esencial varía según la clase de mercancía. Puede residir en la naturaleza de su materia constitutiva, en el conjunto de artículos que la componen, en el volumen, la cantidad, el peso, el valor o la importancia de una de las materias en relación a su utilización. Para la aplicación de esa regla de la 3B, se consideran manufacturas constituidas por la unión de artículos diferentes, no solo aquellos cuyos elementos componentes se encuentren unidos los unos a los otros formando un todo prácticamente indisociable, sino también se incluyen aquellas manufacturas en los que sus elementos son separables, a condición de que estén adaptados unos a otros, que sean complementarios y que unidos constituyan un todo que no pueda venderse normalmente, por ejemplo, por elementos separados. Por lo generalmente se presentan asociados como sucede en los casos relativos al frasco de cristal con tapa de plástico o la unidad que forman una taza y un plato. Sí, yo no puedo vender yo no podría vender de forma separada la tapa, el frasco de cristal pues con la tapa de plástico si la funcionalidad efectivamente es para que sirva de envase, entonces pues, o de recipiente. Entonces digamos que ahí aplicaría esta norma. Asimismo se consideran si se presentan en surtidos acondicionados para la venta al por menor las mercancías que reúnan. Esto no está en ningún lado, entonces sí les voy a pedir que los que tienen un tema de surtidos o pues por el tema de cultura general, de que lo tengan en cuenta. Y es que básicamente se presentan en surtidos o condicionados para la venta al por menor las mercancías que reúnan simultáneamente, es decir, al tiempo las siguientes condiciones. Que estén constituidas por lo menos por dos artículos diferentes que a primera vista pueden clasificarse en partidas distintas. No se consideran pues como surtido a efectos de esta regla el conjunto constituido por artículos de la misma clase. O sea, no es surtido 10 tijeras, ¿sí? Es surtido una tijera, un borrador, una regla, un tajalápiz, eso sí es un surtido. Que estén formados por productos artículos que pues, se presenten
juntos para la satisfacción de una necesidad específica o en ejercicio de una determinada o una actividad determinada. Es decir, esos elementos que les indique corresponden a un material académico, es decir, es un kit de papelería, por llamarlo de alguna manera. Entonces están formados por productos o artículos que presentan, que juntos, al ser presentados, se presentan para la satisfacción de una necesidad específica, que es el tema de la papelería, o un ejercicio de una actividad determinada. Y que estén preparados de modo que puedan venderse directamente a los usuarios, sin reacondicionar. Es decir, yo compré el estuche pues, de los útiles escolares y dentro del estuche viene el borrador, el lápiz, el tajalápiz, el lápiz. Entonces ahí sí puedo considerar que esos son surtidos o vienen presentados en cajas o en estuches, que es como lo general que viene presentado. En todos los surtidos la clasificación se realiza teniendo en cuenta el objeto o los objetos que en conjunto confieran el artículo de su carácter esencial. Aunque normalmente el factor determinante del carácter esencial es la naturaleza del artículo predominante en peso. No podemos obviar que en algunas ocasiones no lo constituye esto, sino otros factores en que cada uno es necesario ponderar una labor que constituye eh, de llegar a eso. Vuelvo y les pregunto porque volví a recibir aquí diferentes tips, cositas aquí que me llegan. ¿Todos tienen imagen y sonido? Ok, listo, gracias. Ok, voy a darles un ejemplo de algo que es un poquito complejo de clasificar. Eh, digamos que como es un ejemplo verbal, entonces tratemos de contextualizarlo y de revisarlo muy bien porque efectivamente no puede ser tan fácil de entender, pero lo vamos a leer, a determinar a partir de una lectura que les voy a hacer. Consideremos el caso constitutivo de la clasificación de un artículo confeccionado en material textil. ¿Sí? Nos dijeron que es un artículo textil. Consiste en una banda tubular de tejido de punto conteniendo granza de poliacrimida que una vez humedecida y colocada sobre la frente sirve para mantener fresca la piel y evitar que el sudor moleste a los usuarios, principalmente a los deportistas. ¿Sí? Ese es el producto, la tela que nosotros necesitamos traer. El principio parecería que esta banda habría de ser clasificada por el capítulo 73, que es un 63, que corresponde a material textil. Sin embargo, en este caso la pieza de tejido no es más que el continente o el envase de la granza, es decir, de la policriamida, que es la esencia del producto, porque básicamente el uso general del producto es mantener la piel fresca y evitar el sudor en los deportistas. Entonces mire que ya nosotros no, el material como constitutivo no es la tela como tal, sino efectivamente esa granza de poliacrilamida. Pero aquí lo que nos encontramos con dicha granza es un producto primario de materia prima, en tanto que un artículo nuestro, en nuestro problema es una manufactura, por lo que la aplicación de la normativa de clasificación nos lleva a considerar a este producto como una manufactura de materia plástica de la partida 3629. En cualquier caso, la clasificación de este tipo de artículos no puede ser estereotipada a nivel de manual, debiendo ser estudiada en casos concretos. Y la última norma es la norma 3C, que dice que aplica cuando efectivamente ni la norma 3A ni la norma 3B aplica. Solo aplica en aquellos casos en que la clasificación del artículo propuesto no pueda ser hecha en función de los principios precedentes, o sea, las dos normas que hemos hablado, por lo que debemos poder clasificar un artículo en cuestión en la partida que ordinariamente esté situada en el último lugar entre lo posible, entre todas las que tengamos en consideración. La interpretación de este último apartado de la regla tercera no siempre ha tenido el mismo significado, puesto que la anterior nomenclatura de Bruselas establecía que era la que se devengaba de derechos más elevados. O sea, antes decía, si usted tiene diferentes partidas y efectivamente coja la que sea más compleja, pero la complejidad no estaba en virtud de la partida en el orden de aparición dentro del arancel, sino la que tuviera mayor gravamen, es decir, lo que fuera más rentable para el país. Entonces yo tengo la partida, yo creo que mi producto puede ir por la 3906 o por la 3907 o por la 4002, pero resulta que la 3906, que es la primera, paga 15, mientras que la 4002, que es la tercera, paga 10. Entonces anteriormente se decía clasifíquela por el que más pague.
¿sí? Era como el tema que tenía el anterior, el anterior tema de Bruselas. En el tema de los servicios, los servicios no se clasifican. Los servicios, la exportación de servicios tiene una metodología totalmente diferente. Existen unos códigos que de alguna manera designan eh, la mercancía, el bien, el servicio, perdón, como tal, pero son unos códigos más genéricos de 4 dígitos que sirven como para un hecho estadístico. No generan un documento pues de exportación como tal, más que la suscripción de la factura comercial y el tema del tema ¿cómo se llama? De la reciprocidad del pago final, pero no generan en ese momento una clasificación como tal. Digamos que sí que existe una categorización para de alguna manera llevar un estadístico país de cuántos servicios nosotros exportamos, pero es una clasificación muy amplia o esa categorización es muy amplia y posiblemente un servicio pueda caer o muchos servicios puedan caer en una sola categoría, sí, porque son muy amplias. La Cámara de Comercio, digamos que nosotros sugerimos siempre a todos, yo les sugiero que cuando tomen este curso, en el tema de herramientas básicas de exportación, nosotros los colombianos somos totalmente pasionales. Y perdón que les haga este paréntesis, pero digo pasionales porque estamos haciendo un curso de herramientas básicas de exportación, considerando que efectivamente tenemos un bien o producto idóneo para exportar. Sí, pero no hemos hecho un proceso anterior y es básicamente una investigación de mercado. Entonces, la Cámara de Comercio también brinda la posibilidad de un curso que se llama investigación de mercado, con la cual le orientan aún más el tema de revisar la viabilidad de su negocio y la factibilidad de los mismos. Eh, lo otro que les sugiero es que en el tema del financiamiento, la Cámara de Comercio también les dice, bueno, yo ya tengo que la investigación de mercado es muy buena, que efectivamente mi producto es muy bueno y muy idóneo y lo puedo exportar o el mercado internacional efectivamente lo va a demandar. Entonces voy a generar los pasos para exportar y llegamos a este curso, pero resulta que no tengo la capacidad productiva o no tengo el apalancamiento financiero para poder responder a los mercados internacionales. Entonces la Cámara de Comercio también tiene un curso de alta gerencia en acopio, trabaja de la mano con Bancoldex, que es efectivamente el banco que trata temas de comercio internacional o de financiación de esos temas. Y efectivamente ellos de alguna manera en ese curso les orientan de cómo conseguir recursos eh, para efectivamente poder generar su proceso de exportación o de revisar los temas de los créditos que les podemos otorgar en el exterior y revisar de dónde somos más competitivos y cobramos a través de una carta de crédito, de un giro directo, de un giro anticipado. Entonces, pues no sé, les sugiero, y perdón el paréntesis, pero siempre que hagan este curso o cualquier curso, digamos, no lo hagamos con la pasión de que efectivamente creemos tener un muy buen producto, sino que efectivamente hemos revisado la trazabilidad de esa pasión y efectivamente la conclusión que nos arrojó esa pasión o ese estudio preliminar es que efectivamente ahora sí estamos encaminados en desarrollar unas herramientas básicas para exportar. Entonces, lo primero, revisen si tienen la capacidad productiva, revisen la capacidad del negocio a través de la viabilidad del mismo, del estudio de la viabilidad con una investigación de mercado o con el mismo Bogotá Exporta que tiene también la Cámara de Comercio, que es un curso muy bueno, en el cual les dicen, mire, su producto sí tiene la salida o no tiene salida, o su idea de negocio es muy buena, pero no. Eh, entonces, me parece que sería bueno que tomaran estos cursos de manera complementaria. Entonces, vamos a revisar. Las personas, como les digo, que me están escribiendo de manera particular, como en el caso de José Alcides y todos los que quiera que les colabore con el tema de la clasificación, no tengo ningún problema. Digamos que dentro de la cámara, ahí tienen un correo que se llama profesorexportacionesccb@gmail.com. Allí entran todas las inquietudes que van directamente a la cámara, pero pues a mí se me hace que es un tema bien bonito en el sentido que puedo responder, pero pues como el curso es un tema de un mes y posiblemente no sé si en un mes, 2 meses siga vinculado con la cámara, entonces yo les doy mi correo personal para que efectivamente me puedan hacer allí preguntas. Yo no tengo problema con eso. Mi correo es Antonio González, las dos con Z, Portela, @gmail, y allí con todo gusto les puedo contestar. Lógicamente no lo hago de manera tan expedita como quisiera, porque efectivamente está supeditado a un hecho de mi capacidad de trabajo y porque actualmente llevo muchas asesorías.
y pues me desgastan un poquito, pero pues puedo llegar en la noche y de alguna manera contestarles. No tengo ningún problema. Si ya es muy complejo, pues efectivamente conozco las personas que les pueden ayudar, pero inicialmente digamos que la orientación sí no le veo problema en hacerlo. Lo acabé de escribir, es Antonio González portela@gmail.com. Esto, y con todo respeto, espero que no me lo malinterpreten, es un extracto. Es una cosa adicional que yo doy porque la cámara no le gusta que yo dé mi correo personal. Pero pues como les indico, es un tema que creo que es como de repercusión social. Yo creo que tengo los conocimientos y que lo puedo hacer y que no me quita mayor tiempo. Y que de alguna manera si yo los oriento, pues hombre, hacemos un poquito entre todos países, entonces yo no le veo problema. Si quieren hacerlo a través de la cámara, entonces ahí está. El de la cámara es profesorexportacionesccb@gmail.com. Allí igual la cámara monitorea, pues tiene una ventaja y es que la cámara me supervisa que yo efectivamente responda si tienen tanta urgencia por el tema. Pero en este momento, si más adelante, no solo en un tema de arancel, sino en algún trámite específico, em, requieren ayuda, pues con todo gusto me pueden escribir. Son las 8:15, todavía vamos un poquito atrasados con el tema porque el tema es bastante largo. Voy a leer las últimas dos diapositivas, a explicarles cómo pueden buscar esa información en el mercado internacional y cómo lo pueden hacer en el mercado local y para qué les sirve. Sí, es como lo último que les voy a leer. Yo creo que unos 15 minutos. Yo no trabajo con agencias aduaneras, trabajo como consultor independiente. Me gusta hacerlo porque me permite especializarme en cada línea de negocio. Sugiero o de alguna manera digamos que conozco diferentes tipos de entidades, y de esa manera les puedo orientar. Pero digamos que no es mi especialidad específica el tema de la agencia de aduana o el tramitador en el puerto. No. Conozco cómo tienen que surtir los trámites y los puedo orientar para que puedan calcular costos, ese tipo de cosas. Entonces, la quinta norma, la quinta regla, perdón. Ya leímos la quinta regla también es igual de compleja. Entonces les voy a pedir es un poquito de paciencia. ¿Qué nos dice esta regla? Esta regla tiene que ver con el tema de cómo vienen presentados los productos. Em, Ay, qué pena, me salté la cuarta, qué vergüenza. Qué pena con ustedes. Dice acá, la mercancía que no pueda clasificarse aplicando las reglas anteriores, o sea, la 1, la 2 y la 3, se clasificará en la partida que comprendan los artículos con los que contengan mayor analogía o mayor parecido. ¿Sí? Las analogías es simplemente de parecidos. Posiblemente cuando yo ingrese a la partida arancelaria o a la descripción que trae las secciones, los capítulos, los subcapítulos, las secciones como tal, encuentre la descripción, un texto muy específico. Pero si en el momento que yo vaya a clasificar no encuentro nada específico para mi bien o producto, lo que tengo que hacer simplemente es hacer una analogía, mirar cuál es el más parecido y clasificarlo bajo ese criterio. Entonces, revisemos. Esa regla cuarta se llama la regla básicamente de mercancías imposible encuadre clasificatorio, o si posible como padrino clasificatorio. Entonces, lo que dice simplemente búsquelo por el más parecido o que tenga mayor afinidad. Y dice, la clasificación de acuerdo con esta regla exige que las mercancías presentadas con artículos similares para determinar las analogías existen entre ellos y así puede clasificarlos en la partida correspondiente a los artículos con los cuales existan mayor afinidad. Em, con esta regla se pretende contemplar el círculo clasificatorio para que al menos teóricamente no exista la posibilidad de que quede fuera de la nomenclatura ningún artículo. Sin embargo, en la práctica es muy difícil contemplar lo que debe entenderse por artículo análogo por su denominación, por su forma, por sus elementos constituyentes, por sus funciones. Digamos que sí, la idea de esta conferencia es que yo les dejo el material, lo que es la parte visual y la parte auditiva, yo les escribo. A todos, digamos, tengo un material que es personal, que es, como les digo, una conferencia peruana muy buena. Yo se las hago llegar a la cámara para que ellos se la difundan. Allí están como los conceptos básicos de esto.
¿sí? Digamos que no es fácil, no se consigue en internet porque pues tenía un costo muy alto y nos la dieron simplemente a los asistentes. Entonces, lo otro, ¿no? Con todo el respeto de ustedes, le pido es que porfa no me la repiten y la repitan y la repitan porque pues el tema de derechos de autor también da embarradita. Pues la verdad lo hago más con el fin de ayudarles que con cualquier otro fin. Entonces, porfa, eh, que le den el mejor manejo posible. Entonces, como les decía, es muy complejo el tema de las analogías porque efectivamente uno revisar si un artículo es análogo, pues tendría que revisar la denominación, la forma, los elementos constitutivos, las funciones, digamos que es muy complejo. Entonces, esta es como, como muy poco aplicable, sin embargo, digamos que todo lo que tiene que ver con aparatos tecnológicos y todo lo que tiene que ver con el tema de las partidas de la 72 hasta la 90 y pico, 95, son bienes muy complejos y usualmente se pueden clasificar bajo este criterio, bajo productos análogos. En cualquier caso, hay que señalar que las notas explicativas o las notas legales que nosotros ya revisamos anteriormente, pues nos permiten limitar aún más el tema de cómo clasificar. La quinta regla. Yo sé y tengo que ser consciente y digamos que si bien mi intención es que efectivamente aprendan, sé que es muy difícil aprender de esta forma en virtud de que nacen muchas expectativas y que el tema de esto es que tengo que ser muy textual y posiblemente como manejo dentro del manejo que yo le doy al tema por ser muy textual, de alguna manera no les permite a ustedes, no nos permite retroalimentarnos. Entonces, estas normas son muy complejas de entender, son muy complejas, como les digo, hace parte de un proceso de formación y de una regularidad de uso en las cuales uno pueda efectivamente discernirlas y aplicarlas. Sin embargo, vuelvo, les indico lo que les dije desde el principio. La DIAN lo hace, lógicamente tiene un costo. Las agentes de aduana clasifican, lógicamente tiene un costo. El SEIKI les colabora. El SEIKI simplemente es un punto de atención de ProExport, que es la entidad promotora de exportaciones en las cuales encontramos profesionales idóneos que a partir de una información básica nos ayudan con esa clasificación. Eh, ¿Qué otra cosa les puedo decir? El SEIKI, pues como les dije desde el principio, trabaja con universidades, entonces pues el tema de la idoneidad es mucho más consciente y mucho más respetable y lógicamente mucho más trazable que nosotros. Eh, que lo que nosotros que lo que nosotros posiblemente podamos hacer. Entonces les sugiero eso. Si efectivamente nosotros, cogiendo estas normas que les estoy dando, el material que les envío, puedo interpretarlas perfectamente y hacerlas, hacer la clasificación me parece perfecto. Sin embargo, pues tengamos en cuenta que eso tiene efectos legales, sí, tanto para la salida de las mercancías como para el ingreso. Una mala clasificación puede hacer que pague más impuestos de los que debería pagar o menos impuestos y ahí estamos cayendo en un tema de evasión que posiblemente nosotros digamos, no, pues para el cliente es mucho mejor que allá le llegue pagando el 5% porque le sale más competitivo el producto. Pero si posiblemente la competencia de ese señor se da cuenta que lo que yo le vendo lo transforma, lo utiliza en un proceso final y por eso su producto final a él le sale mucho más barato, va a comenzar a revisar dónde están los costos y posiblemente llegue a determinar que el señor allá en Perú está exportando mucho más barato porque está clasificando mucho más por mucho más económico. Ay, qué pena. Muchas gracias, Viviana, por la corrección. Se llama solución, no evasión. Entonces, digamos que ese tiene como esa característica y por eso sí es muy importante hacer la clasificación de manera correcta. La quinta regla pues tiene que ver con la presentación comercial de los productos. Básicamente, esa regla dice que con carácter general todos los artículos y más particularmente las manufacturas se presentan comercialmente acondicionadas según sus propias características, su naturaleza, el uso que se destina. La regla quinta, en sus dos apartados, pretende clarificar la clasificación de estos acondicionamientos comerciales. Dice, los estuches para aparatos fotográficos, para instrumentos de música, para armas, para instrumentos de dibujo, los estuches y continentes similares especialmente apropiados para contener un artículo determinado o un surtido susceptible de uso prolongado y que se presenten con los artículos a los que están destinados, se clasificarán como dichos artículos cuando sea del tipo de los que normalmente vendidos con ellos. Sin embargo, esta regla no afecta a la clasificación de los continentes que confieran un conjunto de carácter esencial. Salvo lo dispuesto en la regla 5A, dice el segundo apartado de esta norma,
Los envases que contengan mercancías se clasificarán con ellas con ellas cuando sean el tipo de los normalmente utilizados para esa clase de mercancías. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida. Entonces miremos una hora. Dice, miremos el apartado A de la regla número 5. Dice, debe entenderse aplicable exclusivamente a los continentes que presenten simultáneamente características similares, las siguientes características. O sea, yo aplico esta norma cuando esos continentes o esos elementos de envase cumplan las siguientes características. Una es que estar específicamente preparados para alojar un artículo determinado o un surtido, es decir, acondicionados de tal manera que el artículo contenido encuentre su lugar exacto, aunque algunos continentes pueden además tener la forma fiel del artículo que deban contener. Por ejemplo, cuando nosotros traemos una caja de herramientas, ¿sí? Nosotros no clasificamos el estuche aparte y el icopor de la caja de herramientas aparte o las herramientas aparte, sino que todo lo clasificamos como caja de herramientas. Entonces lo que nos dice, está esencialmente preparados para alojar ese artículo determinado o el surtido que estamos trayendo, es decir, está condicionado de tal manera que el artículo contenido encuentra el lugar exacto dentro de ese continente. La otra cosa que nos indica, ya volvieron a tener audio y imagen porque tengo ahí un problema. Ok, listo. La otra característica que debe tener esos continentes es ser susceptibles de uso prolongado, es decir, que estén concebidos principalmente en cuanto a resistencia o acabado para tener una duración de uso en relación con la de su contenido. Estos continentes suelen emplearse para proteger el artículo que alojan cuando no es utilizado, para transporte, para almacenamiento. Los criterios que permiten su clasificación junto con los artículos a los que se destinan son los siguientes, o básicamente son los siguientes. En primera medida, que se presenten con los artículos que han de contener, aunque estén envasados separadamente para facilitar el transporte. En el caso de presentarse aisladamente, los continentes siguen su propio régimen. Sean de una clase que se venda normalmente con dichos artículos, como yo le decía, el tema de la caja de herramientas. No confieran el conjunto del carácter esencial, es decir, que no predomine el continente o el envase pues, sobre el producto final. La segunda parte de la regla número 5 indica que salvo lo dispuesto en la regla 5A, los envases que contengan mercancías se clasificarán en ellas cuando sean del tipo de los normalmente utilizados para esta clase de mercancías. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida. Esta norma está destinada a regir la clasificación de los envases normalmente utilizados para las mercancías que contienen. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando tales envases sean claramente susceptibles de utilización repetida. Por ejemplo, en el caso de ciertos bidones metálicos o de recipientes de hierro o de acero para gases comprimidos o licuados. Pocos problemas prácticos pueden representar la aplicación de esta regla, toda vez que no supone que la normativa sino que está dictada con el fin de clarificar la clasificación de los continentes con los que normalmente se presentan las mercancías, ya sea como envases o embalajes externos. Estos envases y embalajes se encuentran tácitamente regulados en la segunda parte de la regla, ya que se trata de estuches o de continentes internos en los que directamente se sitúa el artículo para el que están destinados, ya sea unitariamente o acompañados por otros. Entonces lo que dice básicamente esta reglita, que es básicamente el tema de los continentes en los cuales vienen los productos. Y la sexta regla es como la más fácil, por decirlo de alguna manera, o me parece a mí como la más sencilla, además de la 1 que básicamente pues la 1 tiene que ver. Entonces la primera regla tiene que ver, le dice a uno, le sugiere a uno, coja el arancel
revise las secciones, los capítulos, revise el texto de esas secciones y capítulos, sin embargo tenga en cuenta que son simplemente indicativos. Váyase a lo que usted cree la partida que es, revise el texto de la partida y las notas legales de ese capítulo, y si efectivamente el texto de la partida y las notas no difieren con el producto, clasifíquelos allí, es como lo que dice. La segunda norma tiene que ver, ya dijimos, con lo que son elementos mezclados. La tercera, perdón, tiene que ver con elementos mezclados, y la tercera tiene que ver con elementos que vienen, la segunda con elementos que vienen desarmados o desmontados, la tercera viene con elementos mezclados, la cuarta ya nos está hablando, la quinta nos está hablando de los empaques de esos elementos, la cuarta nos está hablando de los homólogos, es decir, que si yo encuentro o de lo más parecido dentro del arancel, si yo no encuentro efectivamente mi bien de manera específica, entonces me dice, vaya por lo que sea lo más parecido, y la sexta regla es la que les estoy hablando. Y dice lo siguiente, dice, salvo la clasificación de mercancías en las subpartidas eh, de la misma partida está determinada legalmente por los textos de las subpartidas y de las notas de la subpartida, así como por mutatis mutandis por las reglas anteriores, bien entendido que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta regla, también se aplicará las notas de sección y capítulos salvo las disposiciones contrarias. Entonces, básicamente esta es una regla que insiste es como la reafirmación de la primera, y es indicando que efectivamente la clasificación se hace de manera, si bien los capítulos y subcapítulos son indicativos, lo que prevalece son las notas de los capítulos y efectivamente los textos de las subpartidas. Consecuentemente, una vez terminada la partida aplicada, es procedente concretar la clasificación a su partida más correcta, para lo que habremos de reconstruir el proceso clasificatorio dentro de la partida su partida que la clasificación nos haya deparado. Es decir, tenemos que revisar la trazabilidad de todo el proceso que hicimos, revisar las características del bien, revisar efectivamente el uso, revisar si las mezclas que traiga ese bien, revisar cuál tiene mayor preponderancia, revisar cómo viene presentado. Y una vez nosotros identifiquemos eso, pues la última regla nos dice determine la subpartida. Y determinada la subpartida es porque ya aplicó correctamente las cinco, las cinco reglas anteriores. Para la aplicación o para la determinación de esta regla, pues uno que tiene en cuenta que las subpartidas del mismo nivel, las que se encuentran precedidas del mismo número de guiones, con lo que se sigue el marco de una misma partida, pueden tomarse en consideración dos o más subpartidas con un guión. Debe apreciarse la especificidad de cada una de esas subpartidas con un guión en relación a un artículo determinado, que es lo que nosotros estamos haciendo. Lo ideal de esta charla era que demorara una hora. Empezamos a las 7:10, estamos en las 8:32, entonces me va a tomar hasta las 8:40 porque efectivamente también tengo programado otra serie de actividades, como les indico, porque sé que es el tema de todos, tenemos premura con el tiempo y pues algunos tenemos, yo sigo con otra charla. Eh, entonces, si tiene de verdad dudas muy particulares que necesiten que les resuelva así muy urgente, con todo gusto lo puedo hacer el fin de semana. Si quieren, nuevamente al correo de la Cámara de Comercio, que es profesorexportacionesccb@gmail.com, o si no, si lo pueden hacer directamente al mío, no tengo inconveniente. Es Antonio González, las dos con Z, antoniogonzalezportela@gmail.com. Lo que les digo, no lo hago tan expedito como me gustaría porque tengo pues un tema de campos ocupados, pero con todo gusto. Entonces ahí les puedo colaborar. Entonces básicamente son como las 6 reglitas. Quería como explicarles un poquito. El de la cámara es profesor exportaciones CCB, Cámara de Comercio de Bogotá, o sea, profesor exportaciones CCB @gmail.com. Nosotros todos tienen la posibilidad de tener el arancel de forma o física o de forma, ¿cómo se dice? O de forma electrónica. Los que tienen de forma física es porque efectivamente pagan una suscripción ante un ente que hace la reimpresión de los textos que efectivamente están autorizados por la OMA. O los que los tienen de manera electrónica es porque lo podemos conseguir de dos formas. Una de forma gratuita o otra a través de esos terceros que tienen un componente económico. La forma gratuita, pues lo que yo les sugiero, no sé si están viendo todos en este momento, ingresar a la página de la DIAN y consultar el arancel.
Entonces, consultar el arancel. Entonces, básicamente la consulta, yo definí, para qué consulto el arancel? Yo definí que efectivamente mi producto, clasifiqué mi producto, ya tengo la codificación correcta. Entonces, lo que tengo que hacer es que ingreso al arancel para determinar qué trámites debe surtir para poder exportar ese, o sea, qué vistos buenos debo tramitar, o qué permisos, o si tengo que indicar una descripción de la mercancía, o si tengo que poner algún otro tipo de, de cómo se dice, de concepto en el momento de exportar. Entonces, yo le sugiero, yo clasifiqué mi mercancía, efectivamente me dio un código y entro con ese código a la página de la DIAN, lo consulto y allí reviso qué permisos o qué requisitos necesito para poder hacer la exportación. ¿Listo? Entonces, aquí donde estamos es simplemente ingresar a la página de la DIAN. Lo pueden buscar en cualquier buscador como clasificación arancelaria DIAN y él inmediatamente los lleva a esta pantalla que les estoy dando. Y diligencian allí el tema de la partida. Yo puedo hacer la consulta del arancel de manera general, de manera particular, la puedo hacer con la nomenclatura. ¿Qué diferencia hay de la página de la DIAN con la página de Legis? Digamos que existen diferentes proveedores del arancel en virtud de que ellos recopilan la normatividad. Diferencia pues el hecho económico, digamos que que con Legis o con Quintero Hermanos o con otras proveedores de ese servicio, pues nosotros tenemos que pagar una suscripción usualmente anual con una serie en la cual nos asignan un usuario y un password y que usualmente está limitado a uno o dos usuarios dentro de las organizaciones. Entonces, pues diferencia que no tengo que pagar, ¿sí? Lo segundo que me parece importante es que el tema de la DIAN es un tema mucho más didáctico, está mucho más supeditado al tema de la regulación. Las bases de datos particulares usualmente están rezagadas con el tema de la legislación legal, la legislación vigente, perdón, en tanto que la DIAN va haciendo las actualizaciones en virtud de que ellos son los proveedores de la normatividad. Entonces van saliendo casi que uno a uno. Entonces, pues a mí se me hace que es mucho más expedito y mucho más confiable el tema de la información que pueda estar en la DIAN, sin decir lógicamente que las otras bases de datos sean malas, porque pues no me atrevería a decir eso. Ustedes ingresan con el código de la mercancía a esta pantallita que estamos viendo. Básicamente, allí una vez ingresen, él les va a indicar la descripción de la partida que están detallando, la unidad en la cual se solicita elaborar el documento de exportación. Aparecen el tema de una fechas que son básicamente fechas desde las cuales está vigente la normatividad asociada a esa clasificación. Y al lado derecho de sus pantallas ven como un librito que dice legislación. Es porque básicamente yo puedo picar el librito y me dice ahí qué normas regulan ese producto o esa partida arancelaria. Si yo en la parte inferior, lo que pasa es que ahí no lo podemos ver, en la parte inferior, una vez yo despliegue la pantallita del arancel, en la página de la DIAN él me va a decir, mire, el gravamen me va a dar dos características, si usted quiere importar o si usted quiere exportar el producto, ¿qué debe cumplir? Entonces me dice, mire, para el tema de los desarrollo los siguientes conceptos si se trata de importaciones o de exportaciones. Lo que está en verdecito son los conceptos que tendría que desarrollar. Entonces, para el tema de importaciones, revise el gravamen. Entonces, simplemente pican el link y ahí aparece cuánto tienen que pagar de gravamen. El IVA, cuánto tienen que pagar de gravamen. Si tienen descripciones mínimas, si tienen unidades de medida, en qué unidades. Entonces, esos cositos que aparecen en verde son todas aquellas cosas que ustedes debieran tener en cuenta para el momento de hacer una importación, en el caso de esa columna, pero lo que nos está interesando ahorita es el tema de las exportaciones. Entonces, para el caso específico de las exportaciones, nos indica que cuando nosotros vayamos a hacer un documento de exportación, mínimo a la autoridad aduanera le interesa la descripción de la mercancía. Yo desplegué ahí el link, desafortunadamente está muy pequeñito y no se puede ver, pero entonces me dice ahí que indique en qué unidades comerciales se presenta, que indique una descripción, que contextualice de alguna manera de qué se trata mi producto, ¿sí? Y me dice que sea lo más amplio posible. En esa misma parte me dice hasta cuántos caracteres debería incluir para que sea una muy buena descripción de mercancía y cuáles son las características de esa descripción que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, básicamente, si yo una vez clasifique el producto, ingreso a la DIAN y verifico cuáles serían
trámites que debo surtir o la información que debe surtir o debe tener previa para poder hacer mi exportación. Y por último, resulta que lo que yo les decía, yo ingresé al tema determiné que necesito exportar algo que me están preguntando aquí, un tanque de hace rato. Entonces, digamos, estoy diciendo una barbaridad, digamos que yo determiné que el tanque va por la 850102, tanques de guerra, ¿sí? Pero necesito saber si efectivamente en Perú fabrican esos tanques, deseo exportarlo para el mercado peruano, necesito saber si allí los exportan, si allí los requieren, si hay demanda, a qué precio están. Entonces, todos los países latinoamericanos y pues en general las aduanas tienen estadísticas de los movimientos de comercio exterior, tanto de importación como de exportación. En el Perú cogí este ejemplo porque se me hace totalmente rescatable, y digo rescatable porque es una información muy buena la que tiene la aduana peruana. Ellos básicamente, la aduana peruana, así como nosotros tenemos una sigla que se llama DIAN, la de ellos se llama SUNAT, y allí en la SUNAT aparece una serie de estadísticas en relación al comercio exterior. Entonces, básicamente yo puedo consultar los documentos de exportación, los documentos de importación, puedo consultar las estadísticas de comercio exterior, precios, puedo mirar quién está vendiendo, quién está comprando y de alguna manera hacer monitoreo sobre el producto que deseo despachar. Estoy tratando de ingresar a la página de internet de la SUNAT para revisar el ejemplo, para revisar un poquito más a profundidad el tema. Pero pues básicamente les sugiero que en cada una de las aduanas de los países a los cuales ustedes deseen ingresar, sí, yo creo que es de las pocas aduanas que tienen información que es totalmente gratuita. Digamos que en el tema de los países latinoamericanos, la gratuidad está supeditada de alguna manera, pero por ejemplo, la aduana peruana, la aduana ecuatoriana, la aduana panameña, estadísticas de Venezuela, estadísticas de Argentina, son gratis. Estadísticas chilenas, pero esas son demasiado conglomeradas. Em, se ¿Tienen nuevamente sonido o? Ok. En el tema de Brasil también la información es mucho más compleja de conseguir. Sin embargo, es fácil. Yo les sugiero una cosa. Si ustedes quieren revisar el tema de cuáles son las barreras por las cuales tiene que pasar su producto para el ingreso a un mercado extranjero, ustedes lo pueden hacer a través de investigaciones preliminares en cada una de las aduanas, que en algunas se encuentran de forma, como les dije, de forma gratuita. Cada uno de los regiones o países igual tienen modelos de cámara de comercio y también hay informes sectoriales. Las cámaras de comercio en todos los países tienen esas estadísticas, pero tienen un cobro adicional. Las bases de datos que les indicaba hace un momento alguna persona que indicaba que Legis o Quinteros también tienen estadísticas sobre comercio exterior sobre algunos países específicos y allí pueden consultar ese tema. Entonces, pues digamos que esa trazabilidad la pueden hacer allí para que revise cuáles son las condiciones o barreras de acceso en el mercado internacional una vez identificada la partida arancelaria. Pero sí les sugiero hacer esa investigación porque se hace parte, digamos, de la revisión de los costos finales en los cuales tendrían que incurrir para poder ingresar al mercado internacional una vez definidos los términos de negociación internacional. Entonces sí es importante. Y lo otro, como yo les decía, o les sugiero, los que son empresarios efectivamente ya tienen la empresa y tienen un excedente que usualmente la gente se presenta para exportar es porque genera excedentes sobre la producción o porque efectivamente ya el mercado local está saturado. Pues que hagan esa investigación, que no solo pretendan vender ese excedente, sino que efectivamente revise qué tan competitivos son en el mercado internacional. Entonces ahí les sugiero el tema de recurrir al tema de Bogotá Exporta para que revisen el tema de Bogotá Exporta, no, perdón, de Bogotá Emprende, para que revisen el tema de la viabilidad del negocio. Lo mismo para el tema de emprendedores con ideas nuevas, ¿sí? Hay ideas que son muy brillantes, pero que efectivamente hay profesionales avalan de alguna manera con algunas técnicas de manera estadística y algunas técnicas que son cualitativas si ese negocio es viable. Entonces les sugiero hacer ese recorrido. ¿Sí? Por hoy no es más. Espero que de alguna manera les haya retroalimentado. Sé que es muy complejo el tema. Digamos que estas de las charlas con las que más tengo complejidad porque
es muy difícil tratar de explicar esos conceptos que son tan amplios, pero vuelvo, les insisto, más allá que cualquier otra cosa, antes del concepto como tal que les haya quedado, espero que les haya quedado, tengan la posibilidad de que me escriban, o sea, no hay problema, de verdad. Hay gente que no, que se afana mucho porque no entendió todo y posiblemente está preocupada porque no entendió, pero aparte le da pena escribir, entonces no hay problema con escribir. Eh, Tranquilos que estoy dispuesto como al tema a colaborarles. Nos vamos a seguir viendo porque tenemos otra charlita. Yo soy la persona que al final espero recibirlos allá eh, para darles una orientación un poco más amplia cuando finalicemos el curso. Entonces, todo lo que necesiten con mucho, mucho gusto. Voy a hacer una grabación diferente, un poco menos supeditada al tema del tiempo y se la envío para que la Cámara de Comercio la envíe junto con estas diapositivas. Em, entonces, con todo gusto. Entonces, como dicen por ahí, los dejo porque mi esposa tiene hace rato la comida servida y ya me da pena. Buenas noches.